Primero necesitaríamos idealmente un proceso de estimulación temprana adecuada. ¿A qué le llamamos un proceso de estimulación adecuada? Quiere decir que sería muy favorable que alguien hubiera tenido desde bebé la oportunidad de tener contacto con el agua, sin embargo, no con un enfoque de enseñanza de clases de natación, que eso sería lo que no es deseable, sino de entender el agua como un medio para enriquecer su salud integral, para que en compañía de el respaldo afectivo y amoroso de los padres adquiera seguridad, confianza y que se sienta en el agua con tal dominio que pueda atreverse a hacer muchas cosas. Cuando por el contrario utilizamos la etapa de la estimulación temprana como una clase de natación donde el objetivo es técnico, pretendiendo que el bebé aprenda a nadar crawl antes de caminar, ese tipo de estimulación definitivamente nos aleja mucho de lo que sería deseable. En primer lugar, porque faltaría el acompañamiento afectivo. En segundo lugar, porque muchas veces estos niños acaban perdiendo el gusto por la natación justo 2, 3 años después de empezarla, y esto los llevaría a la edad de 5 o 6 años, donde apenas estaríamos cerca de empezar a ser deportistas. Entonces, una adecuada estimulación temprana puede ser un aliado, siempre y cuando esté en un contexto educativo correcto. Segundo, antes de empezar con la técnica, hemos dicho culminar las 3 etapas de la enseñanza: seguridad y confianza, autonomía y exploración, y dominio versátil del agua. Con ello habremos logrado tal nivel de capacidades básicas en el agua, como la flotación, la sumersión, el salto, la respiración, que nos van a facilitar el terreno para poder entonces sí construir la técnica. A mí me gusta hacer la analogía que estas habilidades básicas representarían algo así como los cimientos sobre los cuales voy a construir los pisos de un gran edificio. Entre más sólidos los cimientos, más estabilidad y más altura podrá lograr el edificio con mucha más solidez. Otro de las precondiciones para poder entrar a la técnica con un enfoque de entrenamiento sería haber acumulado tal repertorio de vivencias en el agua y yo pueda tener en la memoria motora guardadas muchos estereotipos, prototipos y protomovimientos a partir de los cuales voy a construir movimientos nuevos. El aprendizaje motor, y de esto vamos a hablar en el capítulo 5 o 6 me parece, se basa en retomar aprendizajes previos, enriquecerlos con nuevas habilidades para obtener un aprendizaje más complejo. Por ejemplo, podríamos hacer una analogía entendiendo cada experiencia motriz en el agua como una pieza de Lego. Ustedes han visto que los niños acumulan en un depósito, en un cajón, un montón de piezas de Lego que han ido obteniendo de diferentes figuras. Entre más rico sea ese bagaje, si yo tengo que construir un castillo de 10 pisos, tengo suficientes conectores, suficientes ladrillos y suficientes piezas para seguir subiendo escalones o pisos del edificio. Cuando se me acaba el arsenal de piezas de aquí, ya no tengo más plataformas, ya no tengo más ladrillos, pues hasta ahí llegué. A lo mejor quería yo construir un edificio de 5 pisos y me alcanza para 3. ¿Por qué? Porque mi arsenal, mi repertorio guardado de piezas de Lego, en este caso, cada pieza es una expertise o una vivencia en el agua, esa pobreza en el repertorio me va a limitar la calidad de las habilidades que voy a desarrollar después. Por tanto, construir un tesoro grande de todo este bagaje psicomotor, tierra, agua, entre más rico, más recursos a la hora de entrar al aprendizaje motor. Después hablaríamos de la edad idónea para el aprendizaje motor. Decía yo en el bloque anterior que entre el primero y el 8º años de vida se está construyendo las principales carreteras neuromotoras, tanto sensoriales o aferentes, como motoras o eferentes. Esta construcción neurofisiológica de la motricidad se está llevando en varias etapas de manera lenta y progresiva a lo largo de los primeros 15 años de vida, pero sobre todo los primeros 8
se crean las bases más indispensables para el control del cuerpo. Una vez llegados los 8 años, salvando la diferencia de maduradores precoces, maduradores tardíos, aproximadamente 8 años, tendríamos un cuerpo un poco más proporcionado, una maduración neurofisiológica más óptima. Con esa combinación de factores sería más viable aprender una técnica deportiva o transformar la técnica gruesa que aprendí en la escuelita y convertirla a la técnica deportiva. Por eso, aprovechar esta edad antes de los 8 años, sobre todo entre 4 y 8 años, para poder darle una múltiple estimulación que ayude a un desarrollo y a una conciencia del cuerpo vivenciado en el agua, es fundamental para lo que va a venir después. Después empezaríamos a enfatizar la reconversión de técnica gruesa a técnica fina. De una técnica donde hago 3, 4 brazadas deficientes a 6, 8, 10 ya más eficientes hasta que lo puedo mantener en cualquier distancia. Ese es el proceso en el que hay que transitar y ese proceso lleva muchos años, puesto que son muchas habilidades y muchos detalles a trabajar en la técnica. Evidentemente, cuando hay entrenadores que dicen, no, es que mi niño de 4 o 6 años ya nada bien los 4 estilos, pues es que a lo mejor están considerando 10, 8 aspectos de la técnica que, por supuesto, no alcanza para la técnica deportiva, que si yo lo pusiera en números, diría, la técnica deportiva tiene 50 piezas y él se conforma con 6. Si yo lo veo en esa óptica, pues decir, bueno, pues sí, ya sabe crawl, ya sabe dorso, ya sabe pecho, y ahora suponer que puedo entrenarlo y competir con eso es realmente, pues, como minimizar la importancia que tiene la técnica en el proceso de desarrollo. Por otro lado, tendríamos que utilizar una metodología correcta. De esta metodología vamos a hablar un poquito más adelante y en otros módulos le vamos a dar detalles específicos de cómo trabajar y construir la técnica. Bien. Hay algunos que se conformarían con nadar como mi amigo, ¿no? Técnica de pecho, pero en realidad lo que buscamos es una eficiencia mecánica o para ser competitivos. El tema de la resistencia en el agua no se reduce al hecho de que el agua me va a oponer mucho más resistencia al avance que el aire. Bien, existen otros factores en el agua. Por ejemplo, existe algo que llamamos la ley del cuadrado, que explica que si la velocidad aumenta de manera lineal, progresiva y gradual, la resistencia que mi cuerpo ofrece al agua será multiplicada al cuadrado de la velocidad. Esto quiere decir, si yo aumentara mi velocidad en un 5%, la resistencia que mi cuerpo enfrenta contra el agua aumentará un 25%. Si yo aumentara mi velocidad un 10%, habré duplicado la resistencia en el agua. Por lo tanto, entre más rápido quiera ir, entre más velocidad de nado quiera adquirir, será mucho más importante depurar, pulir y mantener una línea hidrodinámica para evitar que buena parte de la fuerza propulsiva sea reducida por la resistencia y fricción con el agua. Bien, aquí hay un test que yo le recomendaría como de las cosas más básicas que un entrenador de menores tendría que dominar. Aquí vamos a ver del lado izquierdo una escala que va desde suficiente, lo mínimo indispensable, hasta excelente. Tenemos los 4 estilos y en el test lo que buscamos es que los nadadores naden distancia de 25 metros a una velocidad alta y lo que intentaremos es a lo largo de los 3 primeros años, 8, 9, 10 años, llegar al número de brazadas que están marcados como bien o muy bien. Es decir, en crawl, para 8 años, 23 brazadas. 9 años, 10 años, 19 brazadas. Entrar en esos rangos equilibradamente en los 4 estilos, de los ideales mínimos a lograr en la técnica, sería uno de los primeros objetivos que tendríamos que buscar como entrenadores. Este test es muy sencillo y por eso se los comparto, porque la intención es que seamos capaces durante los primeros 3 años de entrenamiento, a los 8 años, lograr el mínimo ideal en crawl y dorso,
a los 9 años haber adquirido este mismo ideal en pecho y para el tercer año de entrenamiento lograrlo ya en los 4 estilos. Siempre en una etapa de entrenamiento general, como es la etapa de 8 a 10 años, la aspiración es equilibrar el desarrollo de manera homogénea y tener varias opciones en estilos, dado que en esta edad todavía no sabemos si el niño va a ser pechista, dorsista o mariposista. Y aunque el niño le guste mucho un estilo y tú lo ves y dices, caray, de manera muy natural, nada pecho, estoy seguro que va a ser pechista, créanme que podemos cometer grandes equivocaciones. ¿Por qué? Pues precisamente porque entrada en la pubertad va a cambiar el cuerpo de tal manera que las proporciones corporales, las palancas del cuerpo se modifican y por lo tanto la técnica va a cambiar. Puede ser que antes de la pubertad se le dé muy fácil el dorso, resulta que cuando los brazos, el tronco termina de crecer, en realidad su fuerte era el crawl o la mariposa. Y eso no lo podemos anticipar. Por eso, en estas edades, equilibramos de manera armónica los 4 estilos por igual. Bien, ¿qué características queremos lograr en estas edades? Primero que nada, he dicho un equilibrio en los 4 estilos, por eso tenemos el test, que ya nos ayuda a entender este concepto. Bien, enfatizar sobre todo el trabajo de patada. Los nadadores en las categorías menores tendrían que trabajar aspirando a ser campeones mundiales de patada. Todos los entrenadores tenemos el deseo de tener un campeón mundial. Yo les diría, perfecto, hazlo campeón mundial de patada. Si va a ser un excelente pateador, va a ser un excelente nadador. Entre más limitada sea su patada, menos futuro tiene la natación. La patada no solo ayuda a la técnica, sino también tiene los grupos musculares más grandes que consumen y generan más capacidad de consumo de oxígeno y por lo tanto pueden aportar mucho a la capacidad aeróbica. Pero además el estilo se construye a partir de una línea horizontal con el agua que llamamos alineación. Y esto solo es posible con una extraordinaria patada. Más adelante les voy a compartir otro test donde hacemos una medición patada, brazada comparativamente contra el completo y cómo vamos a lograr equilibrio en los 4 estilos también en este otro test. Vamos a buscar desde pequeños, y esto lo mencionaba yo en la charla anterior, empezamos a estimular el desarrollo del nado submarino subacuático, emulando este delfineo. Está claro que todavía les falta fuerza y coordinación, pero poco a poco lo irán haciendo mejor. Empezamos desde pequeños, he dicho, 8 años, 8 metros, 9 metros a los 9, tratar de llegar a los 10 metros bajo el agua a los 10 años. Aprender a emerger, poco a poco ir acercándome a la superficie de manera gradual. Todos esos detalles son los que tenemos que enseñarles, así como a exhalar progresivamente durante todo el tramo que se encuentren bajo el agua. Vamos a buscar también que la calidad de la técnica, esta manera depurada de hacer la brazada, la rotación, la vuelta, la flecha, etcétera, la mantengamos indistintamente de la distancia que vamos a ir nadando. Pero eso nos va a tomar 4 o 5 años. Los primeros 3 años, vamos a explicar un poco más adelante, vamos a poner escaloncitos pequeños para llegar a los 200, 400 y 1000 metros en una sola distancia, y esto lo vamos a ir construyendo poco a poco. 11, 12, 13 años y mayores, iremos logrando cada vez mayor transferencia de una técnica de calidad en distancias progresivamente más largas. Mire, vamos a aprender desde pequeños a desarrollar algo que yo llamo los básicos del entrenamiento. Quiero decirles que si un niño a los 10 años no aprendió los básicos del entrenamiento, no tiene las herramientas cómo poder aprovechar entrenamientos más complejos, más intensos y mucho más técnico-tácticos que se van a requerir en categorías mayores. ¿Cuáles son estos básicos? Bueno, empieza desde colocar su material en su bolsa de nado, tener listo en la orilla de la piscina todo para poderlo tomar, traer su bebida hidratante,
recoger su material al final de la sesión y acomodarlo. Antes de salir en una repetición, volteo a ver el reloj para saber a cuál salí, tocar la pared, no quedarme en lugar de 50, nado 45 o 47, nunca hago contacto con la pared. Apenas toque la pared, lo primero que hago es voltear a ver el reloj para tener una relación, tiempo de salida, tiempo de llegada. Sé que hice 43, ahora hice 42, ahora hice 41, y tengo que empezar a tener conciencia de la relación, el manejo del tiempo en el esfuerzo físico. Esto les empieza a ayudar a entender cómo graduar la intensidad, cómo dosificar su esfuerzo y cómo optimizar largo y eficiencia de brazadas. Cuando no tienen una relación temporal de salir y llegar, y no sé qué tiempo hice, no hago conteo de brazadas, no tengo nociones de qué está sucediendo en mi estilo, tengo nociones de cómo hacerlo más eficiente. Por eso también el conteo de brazadas es fundamental desde muy pequeños. El entrenamiento, vamos a intentar que tenga un equilibrio entre desarrollo de brazo derecho y brazo izquierdo. Ciertamente en la natación tenemos dos tipos de estilos. Los estilos alternos, crawl dorso, donde una brazada va, digamos, alternadamente con el otro brazo. Brazo derecho, brazo izquierdo hacen un ciclo de brazada. Mientras en pecho y mariposa, como se mueven simultáneamente, una brazada es igual a un ciclo de brazada. Bueno, cuando entrenamos en edades pequeñas, vamos a ir aprendiendo a hacer tramos donde voy a nadar a lo mejor pecho con un solo brazo, luego con el otro brazo, y voy a intentar hacer lo siguiente. El brazo que es más fuerte, por ejemplo, hago 12 brazadas. El brazo que es más débil, hago 14 brazadas. Yo intentaré que la diferencia entre el más fuerte y el más débil sea máximo de una brazada. Idealmente, las mismas brazadas. Y si no, por lo menos como máximo una brazada. Aquí no estoy involucrando las piernas, solo es trabajo de brazos. En crawl, hago puro brazo derecho, puro brazo izquierdo, trato de juntar la diferencia entre las dos, y cuando voy al completo, derecho, izquierdo, intentaré mantener un número de brazadas que sea muy cercano al número de brazadas mínimos que hice con un brazo. Si obtuve con un solo brazo 12 brazadas, trataré de estar en 11, uno abajo del brazo más fuerte. Esta es una manera de entender un equilibrio entre los dos brazos, y es una manera de entrenar fuerza aun y cuando no le ponga un implemento de fuerza. Tengo que aprender también cómo se utiliza el material. A menudo en la patada el principal error es usar tabla. Yo les diría, yo tengo muchos años que no uso tabla para entrenar. A veces cuando les tomo un tiempo para checar una serie de velocidad o un promedio, entonces uso tabla, pero normalmente intentamos no usarla, y si la utilizo, tomarla de la parte de abajo para que quepa mi cabeza entre el límite de la tabla y mis brazos. Yo puedo meter la cabeza y alinear con ello el cuerpo para no perder esta alineación que es fundamental. Probar, hacer patadas de diferentes profundidades, lo cual les va a dar la sensación de dónde está el mayor avance, y con ello van tomando conciencia de manera intuitiva de la eficacia de la propulsión de piernas. Antes de pasar al siguiente punto, quisiera nada más decir que en la categoría de 8, 9, 10 años, hasta el 40% de todos los metros nadados serán en patada. Sin embargo, en brazada haremos cuando mucho un 10, es decir, muy poquita brazada. ¿Por qué? Porque el pull boy no te permite, a veces la alineación te levanta mucho la cadera. Segundo, aunque tú permitas una posición total, a veces no tenemos suficiente fuerza de brazos, una técnica tan estable como para que el pull boy no te la destruya. Es por eso que brazada con pull boy la hacemos muy, muy poco, sobre todo en los test y cuando hacemos un en especial, pero no es algo que cotidianamente deseemos usar como parte del entrenamiento. Bien, he insistido mucho en considerar, cuando hablo de técnica, flechas, vueltas, toques. Yo decía en los básicos del entrenamiento, nadie puede detenerse en la piscina más que en la pared que salió y donde termina. No puedo pararme en la otra pared, no me puedo parar a mitad del carril. Si por alguna razón tengo que descansar, se me acomodan los golpes,
llego a la pared, me pego a la esquina y ahí me los acomodo para no interrumpir el flujo. Yo intentaría no usar paletas. Bueno, en estas categorías de por sí no es lo más deseable, pero si tuvieran que usarlo en algún momento, tratar de que no esté muy congestionado el carril y, si ese fuera el caso, tener suficiente distancia para no lastimarse. Otro de los básicos del entrenamiento es aprender a leer el reloj. A los 8 años utilizamos el reloj saliendo al 30 o al 0. 30, 0, 30, 0. A los 9 años usamos 10, 20, 30, 40, 50, 30, 0, 15, 45, 30. Hacemos tramos de 10, de 15 y de 30 segundos. A los 10 años tiene que aprender a manejarlo cada 15, cada 10, cada 5, en sentido de las agujas de reloj o en sentido inverso. Salir cada 55. Salir 0, 55, 50, 45, 40 y voy en reversa. Estas tareas cognitivas, además de que ayudan a una buena atención y que permiten que el nadador esté mente y cuerpo todo el tiempo trabajando en conjunto, ayudan mucho también a entender cómo, qué tan rápido, qué tan eficaz, qué tan efectivo es mi nado y por lo tanto desarrollar una conciencia de lo que significa eficacia y eficiencia en el nado. Al mismo tiempo, también intentaremos desarrollar diferentes variaciones de la técnica. Esto es algo que llamamos variabilidad técnica. Esto con detalle lo explicaremos en el módulo 5.6 y vamos a regresar a este aspecto que me parece fundamental, pero en este momento simplemente tómelo como nota.